Ahora bien, si hubiese algo semejante a genocidio, o a una especie de supremacismo racial, como algunos establecen, si algo semejante a esto estuviese presente en el texto de las Escrituras, ¿cómo explicamos entonces que aproximadamente 1000 años después del proceso de conquista de la Tierra Prometida, está escrito lo siguiente en el libro de Esdras, sección 9, verso 1 y 2? Leo. Se acercaron a mí los jefes diciendo: no se separó el pueblo de Israel, ni los Cahanim, los sacerdotes, ni los Lewim, los lewitas o levitas, de los pueblos de las tierras, conforme a las abominaciones de ellos, a los cananeos, a los heteos, a los pereceos, a los jebuseos, a los amonitas, a los moabitas, a los egipcios y a los amorreos. Considerando que la fecha más exacta para lo que fue la conquista de la Tierra Prometida no es conforme dice la Academia Hegemónica, sino que tuvo lugar aproximadamente en el año 1500 antes de la Era Común, y teniendo en cuenta de que el libro de Esdra o Esdras tuvo lugar aproximadamente en torno al año 500 antes de la Era Común, esto nos demuestra claramente que después del supuesto genocidio, 1000 años después, todavía los israelitas se están mezclando con esta gente a la que supuestamente exterminaron. O sea, de estos que nombraron recién, hay 5, específicamente los cananeos, los heteos, los fereceos o pereceos, los jebuseos y los amorreos, que formaban parte de los pueblos del antiguo territorio de Canaán. Esos que los israelitas habían sido mandados a expulsar, pero que no expulsaron. Para seguir enfatizando un poco de esto, sobre la falsa noción anacrónica y completamente ajena al contexto de las Escrituras de un supuesto supremacismo racial, conviene ver el verso 2, que no lo leí, de Esdras sección 9, porque muchos lo llevan a ese lado y en realidad es un error contextual. Sigue diciendo el texto, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó que se mezclaron con esta gente? ¿Qué pasó que hicieron conforme a las costumbres de ellos? ¿Qué pasó que no se separaron de esta gente? Ahí lo explica el verso 2 de la sección 9 del libro de Esdras, diciendo: porque tomaron de las hijas de ellos, para ellos, y para los hijos de ellos, y mezclaron la descendencia apartada con los pueblos de las tierras, y la mano de los jefes y de los gobernadores fue en la traición esta la primera. ¿Qué es lo que el texto está diciendo acá cuando yo traduzco descendencia apartada, lo cual las traducciones a veces traducen como linaje santo o cosa semejante? Acá lo que tenemos que entender es que descendencia apartada suelen traducirlo como santa. En hebreo la palabra es kadash, refiere a algo apartado, algo que es puesto aparte, y en ese sentido es algo importante, algo que es separado por su importancia. Y tenemos que tener en cuenta de que esta gente que está hablando ahora en el libro de Esdras, acaba de venir del exilio en Babel, en Babilonia, y los que vinieron, los que lograron retornar, fue un pequeño remanente, un pequeño resto de todo el pueblo que supo habitar la tierra de Israel, muchos de los cuales terminaron en el exilio por parte del imperio de Ashur o de los asirios, y nunca retornaron, y después los que quedaron fueron exiliados por parte de los de Babel, por parte de los babilonios, y un pequeño resto de estos vuelve. A este pequeño resto se le llama la descendencia apartada. En contexto, los pocos que lograron sobrevivir y volver a la tierra luego de todo lo que había tenido lugar. Y lo que tuvo lugar porque, conforme establece el texto, Israel, que tenía que expulsar a estos cananeos, no lo termina haciendo, terminan adoptando sus costumbres, terminan sacrificando a sus ídolos, terminan pasando a sus hijos por el fuego en sacrificio a los ídolos de los cananeos, hacen conforme a estas abominaciones y por esta razón son expulsados de la tierra, los propios israelitas. Entonces este es el contexto de que después se ponga énfasis en que la descendencia apartada, estos pocos descendientes de Israel que quedan, que logran retornar a la tierra, se mezclan otra vez con estos que los hicieron tropezar. Pero ya en una época muy temprana está escrito, inmediato el proceso de conquista de la tierra, que los hijos de Israel no expulsan a esta gente. Nosotros recién vimos un ejemplo 1000 años posterior a la conquista, pero esto es algo que ya inmediatamente la conquista tiene lugar.
Israel no cumple con esto de expulsar y de desposeer a los pueblos cananeos. En este sentido, por ejemplo, está escrito en Josué, sección 16, verso 10. O sea, no solo el énfasis en la expulsión, sino que eso ni siquiera tiene lugar. Entonces, ¿genocidio? ¿De qué estamos hablando? De esto que acabo de leer, hay muchísimos ejemplos más de cananeos que no terminan siendo expulsados, porque los israelitas no los expulsan, terminan consintiendo en vivir junto con ellos. Y esto después es una causa de tropiezo a Israel. En este sentido está escrito en Jueces, sección 2, verso 1 al 3, lo siguiente. El creador de los cielos y la tierra, a través de su mensajero, le dice a Israel lo siguiente: pero les dije, no romperán mi pacto con ustedes para siempre, y ustedes no cortarán pacto con los moradores de la tierra esta. Los altares de ellos derribarán, pero no escucharon en mi voz. ¿Qué es esto que han hecho? Entonces también les diré, no los expulsaré a ellos de delante de ustedes, y serán a ustedes por adversarios, y los Elohai de ellos, o los dioses de ellos, serán a ustedes por trampa. Entonces no solo vemos que Israel no termina expulsando a esta gente, y que encima hace pacto con ellos, según está estableciendo el contexto, sino que además vemos que el propio creador de los cielos y la tierra les termina diciendo que él ya no va a expulsarlos como les había prometido, sino que dejará que persistan en la tierra, para que Israel, en contexto, vea las implicancias que esto va a tener el no haber obedecido la voz del creador de los cielos y la tierra. Todo esto solo puede comprenderse, reitero, comprendiendo que el exterminio de los cananeos estaba específicamente dirigido a los moradores de las ciudades-estado cananeas. De lo contrario, ¿quién es esta gente que sigue habitando y persistiendo en la tierra? ¿De dónde salieron estos cananeos y supuestamente los exterminaron a todos? Porque incluso está claro que lo que es Israel está determinado por el creador de los cielos y la tierra, y él siempre abrió un camino a los moradores de las distintas etnias del mundo a formar parte de su pueblo. Y en este sentido el ejemplo más claro es el de los gabaonitas. De los gabaonitas, de los habitantes de Gabaón, una ciudad cananea, se habla en el libro de Yahushua, el hijo de Nun, en el libro de Josué, sección 9. Ellos eran unos cananeos del linaje de los Jewi, o de los heveos. Acá hay que entender de que, por más de que se habla de varios pueblos, son todos cananeos. Más allá de que entre ellos se nombra a los cananeos, a los fereceos, a los amorreos, son todos cananeos. De esto queda claro cuando se leen los linajes descritos en Génesis sección 10. Ahora bien, a estos cananeos de Gabaón, que eran específicamente del linaje de los Jewi, de los heveos, estos engañan a los israelitas, porque mandan a una embajada antes de que los israelitas lleguen a ellos, y los de la embajada se hacen pasar como gente que viene de lejanas tierras, y logran engañar a los israelitas haciéndoles pactar con ellos de que no les van a hacer ningún daño, y pasado el tiempo los israelitas se terminan enterando de que estos con los que hicieron pacto de no hacerles daño son habitantes del territorio de Canaán, con los cuales estaba prohibido hacer pacto según establece la Torá. Pero conforme hacen pacto con ellos no les hacen daño. Y me parece que el ejemplo más claro de esto está en Josué sección 10, cuando varios reyes de Canaán, al enterarse de que la ciudad de Gabaón hizo pacto con los hijos de Israel, determinan otros reyes cananeos atacar a Gabaón. Es decir, sacarse a Gabaón de encima sabiendo de que ya lo tenían por enemigo. Y los de Gabaón mandan mensajes al pueblo de Israel clamando por ayuda, porque estaban siendo atacados por los reyes cananeos. Y esta era una oportunidad perfecta para que los hijos de Israel se sacaran de encima ese juramento que hicieron apresuradamente, ignorando de que ellos eran cananeos, no se dieron cuenta porque fueron engañados. Era la oportunidad perfecta para sacarse este juramento de encima sin ser culpables por ello. Perfectamente Israel podría haber hecho la vista gorda, podría haber mirado para el costado y podría haber dejado que los de Gabaón se resolvieran como pudieran. Probablemente iban a ser exterminados si Israel no intervenía. Pero no solo Israel interviene, acudiendo en la defensa de Gabaón, acudiendo en la defensa de estos cananeos, sino de que además esa es una de las batallas memorables de la escritura, en las que claramente se demuestra cómo Yahuwah, el creador de los cielos y la tierra,
abiertamente estaba del lado de Israel, no solo por el hecho de que Israel termina ganando, sino por el milagro que tuvo lugar en este caso específico, del cual se habla en Josué, sección 10, versos 12 al 14, que es el milagro siguiente. Entonces habló Yahushua, Josué, a Yahuá en el día que entregó Yahuá al amorreo, son cananeos, delante de los hijos de Israel. Y dijo a los ojos de Israel, es decir, delante de todo el pueblo: Sol, en Gabaón detente, y luna, en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol y la luna se paró. Unos versos más adelante, y se paró el sol en la mitad de los cielos, y no se apuró a ponerse como un día completo. Y no hubo como el día aquel, antes de él ni después de él, al escuchar Yahuá la voz de hombre, porque Yahuá combatía por Israel. Más aún, sobre los Gabaonitas, algunos cientos de años después, el rey Shaul buscó exterminarlos, el primer rey que tuvo Israel, en la tierra prometida, porque ya sobre el pueblo de Israel había sido rey Moya. El texto lo dice claramente de manera un poco encubierta, pero lo dice. Y el rey Shaul buscó exterminar a los de Gabaón, conforme está escrito, porque sentía celo por el linaje de los hijos de Israel y de los hijos de Yahudá. Son todos israelitas, pero bueno, el texto hace estas distinciones entre unos y otros. Y el texto aclara de que años más tarde, en la época del rey David, hay una hambruna que dura 3 años, y el rey David busca el rostro de Yahuá, busca entrar en la presencia del creador de los cielos y la tierra para comprender cuál es la causa de la hambruna, y la respuesta que recibe es que la causa de la hambruna es el exterminio que Shaul realizó de los Gabaonitas, que no los exterminó a todos, pero hizo una gran matanza aparentemente, lo cual fue visto por parte del creador de los cielos y la tierra como un acto injusto, y David termina teniendo que ir a suplicar a los Gabaonitas para poder obtener el favor del creador de los cielos y la tierra. Entonces, un escenario de supremacismo racial no tiene sentido con esto que está teniendo lugar con estos cananeos que habitaban en el medio del pueblo de Israel. De todo esto se habla, que acabo de decir, de los Gabaonitas en la época del rey David, en 2 de Samuel, sección 21. Finalmente está el caso de Rahab, la prostituta que recibe a los espías que Yahushua, el hijo de Nun, manda a Jericó, antes de conquistar Jericó, que fue la primera ciudad que conquistan del otro lado del Jordán, del otro lado del Jordán. Y esta Rahab, esta prostituta, esconde a los espías en la azotea de su casa, en el contexto de que el rey de Jericó manda a casa de Rahab hombres a atrapar a estos israelitas espías. Pero Rahab dice que se fueron y ella en realidad los estaba escondiendo. Por esta causa, a Rahab, que es cananea de Jericó, se le promete que no se le va a hacer daño, y ella termina sobreviviendo junto con toda su casa, es decir, junto con toda su familia, y termina viviendo en medio de los hijos de Israel, conforme está escrito en Josué, sección 6, verso 25. Desde la perspectiva de un exterminio racial, estas cosas no tienen ningún tipo de sentido, pero más aún, a mi manera de ver, esta Rahab, esta cananea, termina formando parte del linaje del Mesías, termina formando parte del linaje de Yahushua el Mashiach, del que el mundo conoce como Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque en Mateo, sección 1, verso 5, está escrito que Salmón engendró a Boaz de Rahab. Y el texto no aclara quién es esta Rahab, pero lo más probable es que sea esta cananea que recibió a los espías israelitas, no solo por el nombre, sino porque este Salmón mencionado es hijo de Nachshon. Este Nachshon era jefe de la casa de los padres de la rama de la mal llamada tribu de Yahudá, de Judá, conforme vemos en el libro de Números, sección 1, verso 7. Era el hombre principal de Yahudá,
y es parte de esta generación que muere en el desierto a causa de su rebeldía, y que conforme promete el creador de los cielos y la tierra, los hijos de ellos iban a heredar la tierra. ¿Quién es hijo de Nachshon? Shalmón. Entonces este Shalmón es de la generación que entra a la tierra prometida. Entonces, siendo que después está escrito que Shalmón engendró de una tal Rahab a Boaz, esto en el contexto de hablar del linaje del Mesías, estaríamos hablando de que esta Rahab es contemporánea a la Rahab que recibió a los espías en Jericó. Y como el texto no nos aclara esta Rahab quién es, lo más probable es que efectivamente sea esta cananea que recibe a los israelitas y que termina habitando en medio del pueblo de Israel. Entonces, hasta aquí con el video de hoy. Espero que la información les sea útil para comprender que acá el énfasis es la expulsión y la desposesión. En otros videos vamos a estar hablando de varias cosas. Por un lado, vamos a explicar el porqué del exterminio, sí, de todos los habitantes, sí, hombres, niños, mujeres, todos, sí, en las ciudades, solo en las ciudades. ¿Por qué esto tiene lugar? Tenemos que comprender que las ciudades también son una parte de un amplio territorio y que hay mucha gente que no vive en la ciudad. A ellos son a los que había que expulsar y desposeer. A los que había que exterminar eran los de las ciudades. Vamos a explicar por qué. Vamos a explicar también qué habían hecho los cananeos para merecer esto, desde la perspectiva de las escrituras hebreas. También vamos a estar examinando el término genocidio, cómo surge, qué actos son asociados a genocidio en la historia y si esto aplica o no para lo que tuvo lugar en el proceso de conquista de la tierra prometida. Pero esto después de haber examinado el conjunto de elementos que conforman este relato. Quiero cerrar enfatizando algo. Quienes consideren de que acá el texto está de alguna manera promoviendo que cualquiera que se considere parte de los hijos de Israel realice matanzas indiscriminadas, bueno, claramente es alguien que no conoce lo que el texto dice. Y quien considere que sí, que el texto lo habilita a ello, claramente no está comprendiendo el mensaje de las escrituras, pero ni cerca, porque basta leer un poco del mensaje en su conjunto para que quede bien claro de que esto que tuvo lugar con los pueblos cananeos es algo que fue ordenado para un momento muy específico de la historia, solo a los cananeos, solo en el contexto de la tierra prometida del pueblo de Israel y solo en ese momento de la historia. Posterior a eso, los cananeos siguieron habitando con los hijos de Israel y muchos de ellos terminaron formando parte del pueblo de Israel. Estamos viendo lo que dice el texto y vamos a seguir viéndolo. Shalom para los que buscan la Shalom y para los que quieren examinar el mensaje de las escrituras hebreas en su debido contexto. Lo estamos viendo próximamente.